Mi nombre es Rachel Holloway y el día en que mi matrimonio terminó oficialmente fue el mismo día en que enterraron a mi padre. No en casa, no en la oficina de un abogado, sino en el funeral de mi padre. La iglesia en Madison estaba en silencio, en esa pesada manera que trae el dolor, la clase de silencio en la que incluso las pisadas parecen demasiado fuertes. Las flores blancas llenaban el aire con un aroma tan intenso que me hacía doler la cabeza. El ataúd de mi padre estaba al frente, pulido y cerrado. La última prueba de que la persona que siempre me había protegido ya no estaba. Todavía temblaba por firmar el libro de visitas, por abrazar a los parientes, por escuchar a la gente decirme qué buen hombre había sido mi padre. Entonces, mi esposo, Evan Holloway, se acercó a mí con un hombre con traje oscuro. «Rachel», dijo Evan suavemente, como si me estuviera haciendo un favor. «Este es mi abogado. Necesitamos que firmes algo». Recuerdo haber mirado la carpeta en sus manos y pensar lo irreal que parecía que esto le estuviera pasando a otra persona. «Justo aquí», susurré en el funeral de mi padre. Evan se inclinó más cerca, bajando la voz solo lo suficiente para que sonara amable, pero lo bastante alta para que los demás pudieran oír. «Tu papá querría que hicieras lo correcto, querría honestidad, querría que siguiéramos en paz». El salón se quedó quieto. Mi tía se quedó paralizada a unos pasos. Uno de los compañeros de mi padre nos miraba abiertamente. Todos estaban ahora mirándome a mí. Miré los papeles, documentos de divorcio, su nombre como demandante, el mío como demandada. Lenguaje legal sobre diferencias irreconciliables y división de bienes. Me sentí pequeña, acorralada, expuesta. Había perdido a mi padre hacía menos de 6 horas. Estaba exhausta, insensible, rodeada de personas que esperaban que me comportara, que fuera educada, que no armara un escándalo. Así que hice exactamente lo que Evan pensaba que haría. Tomé la pluma. «Está bien», dije en silencio. «Firmaré». Lo que Evan no sabía era esto. 2 horas antes, en una oficina de abogados en el centro, ya había firmado otra cosa. Y ese fue el momento en que su vida empezó a desmoronarse silenciosamente. 3 días antes del funeral de mi padre, mi vida parecía ordinaria desde afuera. Había estado casada con Evan Holloway durante 8 años. Vivíamos en una casa de alquiler modesta en el lado este de Madison, del tipo con paredes delgadas y una cocina que siempre olía ligeramente a café viejo, nada lujoso, nada permanente. Trabajaba a tiempo completo en un hospital regional, manejando facturación médica y reclamos de seguros. No era glamoroso, pero era estable. Cada mes, mi sueldo cubría el alquiler, las compras, los servicios, el seguro del auto y lo que Evan necesitaba para su última idea. Evan, en cambio, siempre estaba al borde de algo grande. Él nunca decía desempleado. Decía en construcción. Decía en redes de contacto. Decía preparando presentaciones para inversores y esperando la oportunidad adecuada. Durante años, le creí. O tal vez quería creerle. La mayoría de las mañanas me despertaba antes del amanecer para prepararme para el trabajo mientras Evan dormía. Él aseguraba que sus llamadas se extendían hasta tarde en la noche. A veces, regresaba después de la medianoche. Otras veces, no volvía a casa y culpaba al Wi-Fi del hotel o a quedarse en casa de un amigo. Cuando el dinero se apretaba, Evan siempre tenía una explicación. Una vez que llegara la financiación, esto no importaría, solo que aún no veías el panorama completo. Tienes que confiar en mí. Confiaba en él, porque eso es lo que las esposas aprenden a hacer. Empaqué mis propios almuerzos para ahorrar dinero. Me salté la ropa nueva. Me decía que el sacrificio era temporal y que el amor significaba paciencia. Mirando atrás, las señales estaban por todas partes, facturas que nunca recordaba abrir, paquetes que llegaban y desaparecían. Un perfume caro, decía Evan, que era demasiado especial para usar todos los días.
Pero cuando estás ocupado sobreviviendo, no cuestionas los patrones, los normalizas. Pensaba que mi matrimonio tenía problemas porque la vida era difícil. No me daba cuenta de que tenía problemas porque estaba casada con alguien que me veía como un recurso, no como una pareja. Y no tenía idea de lo cerca que estábamos de colapsar. La primera grieta real apareció una tarde de lunes en el trabajo. Estaba sentada en mi cubículo en el hospital, revisando reclamos de seguros, cuando abrí mi correo personal para verificar un código de confirmación para un expediente de un paciente. Ahí fue cuando vi un asunto que no reconocí. Estado de cuenta de la tarjeta Platinum de Capital Ridge. Miré la pantalla confundida. Nunca había solicitado una tarjeta Platinum. Apenas usaba crédito. Hice clic esperando spam. Pero no era spam. La cuenta mostraba un saldo de $8,400, cargos en restaurantes exclusivos, un hotel en el centro, una joyería en la que nunca había entrado. Todo a mi nombre. Mis manos se enfriaron. Volví a revisar los detalles de la cuenta, esperando haberlo leído mal, pero la información era correcta. Mi nombre completo, mi dirección, mi número de seguro social. Me encerré en mi coche durante el almuerzo y llamé al número que aparecía en el estado de cuenta. La agente de atención al cliente se mostró calmada, casi aburrida. Según sus registros, la cuenta había sido abierta 6 meses antes en persona en una sucursal local. La solicitud incluía mi firma y respuestas correctas a todas las preguntas de seguridad, el apellido de soltera de mi madre, la ciudad donde nací, el nombre de mi perro de la infancia. Solo 2 personas sabían todo eso, yo y mi esposo. Le dije que nunca había abierto esa cuenta. Ella explicó el siguiente paso lentamente, con cuidado. Para disputar los cargos, tendría que presentar una denuncia policial por robo de identidad. Me quedé allí, sujetando el volante, viendo pasar al personal del hospital por mi coche, riendo, con café en mano, viviendo vidas normales. Algo en mí cambió. Esto no era descuido, esto no era un malentendido, esto no era un error, era una traición. Con una expresión muy tranquila y todavía casada con el hombre que lo había hecho. Esa misma tarde, mi teléfono vibró mientras seguía sentada en mi coche. Era un mensaje de mi padre. Desayuno mañana, 7 de la mañana. Pete's Diner. Necesitamos hablar de algo importante. Fruncí el ceño mirando la pantalla. El desayuno con mi papá solía ser los sábados. Era nuestra tradición. Mañana era martes, y importante no era una palabra que mi padre usara a la ligera. Escribí de vuelta. ¿Todo está bien? Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, volvieron a aparecer, todo está bien. Solo no le digas a Evan, lo explicaré en persona. Esa parte hizo que se me apretara el estómago. Mi padre, Thomas Reed, tenía 72 años y todavía trabajaba como electricista sindical. Reparaba cableado en edificios antiguos, subía escaleras que ya no debería haber subido y se negaba a jubilarse porque, como le gustaba decir, quedarse quieto era la forma en que la gente moría. Después de que mi madre falleció cuando yo tenía 16, él se convirtió en mi ancla. Callado, práctico, constante. Nunca se metió en mi matrimonio, nunca criticó directamente a Evan, pero sabía que le preocupaba. Esa noche, Evan volvió a casa tarde otra vez. Le dije que tenía planes de desayuno con mi papá por la mañana. Apenas levantó la vista de su teléfono. «Está bien», dijo. «De todos modos, tengo reuniones». A la mañana siguiente, la cafetería de Pete olía a café quemado y tostadas con mantequilla, las mismas cabinas de vinilo rojo, la misma camarera que me conocía desde la secundaria. Mi padre ya estaba sentado cuando llegué. Parecía cansado, no enfermo, simplemente más pesado de alguna manera. Pedimos, luego él deslizó una tarjeta de presentación hacia mí a través de la mesa. Margaret Collins, abogada de herencias. La miré fijamente. «Papá, ¿qué es esto?» Él respiró, lento y medido. «He estado postergando cosas.
papeleo, planificación. Ya no quiero hacerlo más. Intenté tomarlo a la ligera. No estás muriendo. Él me miró a los ojos. No, pero tampoco soy tonto. Entonces dijo las palabras que quedaron conmigo. Rachel, confía en mí. Y pase lo que pase después, recuerda esto, siempre he estado protegiéndote. En ese momento no entendía lo que quería decir, solo sabía que mi padre tenía miedo y que se movía más rápido de lo que lo había visto moverse nunca antes. La oficina de Margaret Collins estaba a 10 minutos del hospital y a un mundo de distancia de mi vida normal. Muebles de madera oscura, estantes altos llenos de libros de leyes, ese tipo de silencio que te hacía bajar la voz sin darte cuenta. Margaret tenía unos 50 y tantos, ojos agudos, tranquila y directa. Cerró la puerta de la sala de conferencias y no perdió tiempo con charlas triviales. «Tu padre me llamó anoche», dijo. «Me dijo que la situación era urgente». El pecho se me apretó. «¿Está enfermo mi papá?» Ella negó con la cabeza. «No en el sentido que tú quieres decir, pero está preocupado». Muy preocupado. Abrió una carpeta gruesa y comenzó a colocar documentos sobre la mesa, escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios, papeles de fideicomiso. «Rachel», dijo suavemente, «tu padre posee 10 propiedades de alquiler en 3 condados. Las ha ido adquiriendo silenciosamente durante más de 30 años». La miré fijamente. «Eso no es posible. Mi papá es electricista». «Sí», dijo ella, «y uno muy disciplinado. Invirtió de manera constante, vivió modestamente, nunca asumió deudas innecesarias, explicó lentamente usando un lenguaje sencillo. Las propiedades generaban ingresos constantes, estaban completamente pagadas. Se mantenían intencionadamente fuera de la vista. Luego me mostró los documentos del fideicomiso. Tu padre creó un fideicomiso irrevocable en el que tú eres la beneficiaria única. Todo se transfiere directamente a ti. El fideicomiso excluye específicamente cualquier reclamación conyugal independientemente del estado civil. Me costó respirar. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué esta semana? Margaret cruzó las manos. Porque tu padre cree que tu esposo va a hacer un movimiento pronto y quiere protegerte antes de que eso suceda. Ella deslizó un documento final hacia mí. Estos papeles transfieren el control de inmediato. Una vez firmados, no hay retraso, ni exposición en el inventario de bienes, ni oportunidad para que alguien interfiera. Pensé en la tarjeta de crédito, las mentiras, la forma en que Evan evitaba hacer contacto visual cuando le hacía preguntas directas. Mi mano temblaba mientras cogía el bolígrafo. Firmé. Margaret asintió una vez. Bien. Entonces su teléfono vibró sobre el escritorio. Ella miró la pantalla y su expresión cambió. «Rachel», dijo en voz baja, «tengo que decirte algo. Tu padre fue ingresado en el hospital temprano esta mañana. Ataque al corazón masivo. Hicieron todo lo que pudieron. La habitación pareció inclinarse. No lloré. Aún no. Acababa de firmar documentos que cambiaban todo mi futuro, y mi padre ya no estaba. Todo lo que había hecho en las últimas 24 horas de repente cobró sentido. Sabía y actuó rápido porque se le acababa el tiempo. Salí de la oficina de Margaret Collins en un estado de confusión. El mundo afuera parecía exactamente igual. Los autos se movían, la gente cruzaba la calle, una cafetería vibraba en la esquina. Dolía que todo siguiera cuando mi padre simplemente había dejado de estar. Conduje directo al hospital. Me llevaron a una pequeña sala con paredes beige y sillas incómodas. Un médico explicó lo que había pasado con frases cuidadosas. «Oh, profesionales, ataque al corazón masivo, repentino, sin dolor, sin signos de advertencia en los que alguien pudiera haber actuado». Asentí como si entendiera, aunque nada tuviera sentido. Mi padre había estado comiendo huevos y tostadas conmigo menos de 2 horas antes. Había sonreído, me había advertido, me había protegido. Y ahora ya no estaba.
Firmé los formularios de alta con la misma mano que había firmado los documentos del fideicomiso esa mañana. Mi nombre parecía desconocido en la página, como si perteneciera a otra persona. No había tiempo para llorar, había que hacer llamadas, había que organizar los arreglos. El director del funeral necesitaba decisiones que no me sentía capacitada para tomar. Flores o donaciones, ataúd abierto o cerrado, servicio el jueves o el viernes. Elegí todo rápidamente porque quedarme quieta dolía más. Esa noche, regresé a la casa de alquiler que compartía con Evan. Él no estaba. Me quedé de pie en la cocina mirando la encimera donde estaban apiladas las facturas sin pagar. Avisos de vencimiento, advertencias finales, cosas que Evan había prometido manejar. Tampoco lloré entonces. Me sentí vacía, hueca, como si algo esencial hubiera sido removido y reemplazado por la nada. Para la mañana, mi padre estaría en un ataúd. Para la tarde, la gente me estaría estrechando la mano y diciéndome lo mucho que lo sentían. Y en medio de todo eso, mi esposo ya planeaba su próximo movimiento. Lo que él no sabía era que mi padre ya lo había adelantado. El reloj había comenzado, y cada segundo que pasaba trabajaba en contra de Evan, no en mi favor. El día del funeral de mi padre llegó demasiado rápido. La iglesia se llenó lentamente de personas que apenas reconocía al principio, colegas con los que había trabajado, vecinos, viejos amigos, personas que lo habían conocido de maneras que nunca terminé de entender completamente hasta ese momento. Me estrecharon la mano, me abrazaron suavemente, me dijeron cuánto había ayudado mi padre a lo largo de los años, lo confiable que era, lo amable, como siempre se presentaba. Estaba de pie junto al ataúd, vestida de negro, moviéndome por instinto únicamente. Evan llegó 10 minutos antes de que comenzara el servicio. Llevaba un traje nuevo, oscuro, perfectamente planchado, caro. Lo noté de inmediato porque sabía que nunca habíamos tenido el dinero para eso. Me besó la mejilla como si fuera una actuación. Preguntó si estaba bien, no preguntó por los arreglos, no mencionó a mi padre. Durante el servicio seguía revisando su teléfono. Cuando terminó el himno final, la gente empezó a moverse hacia el salón de recepción abajo. Cazuelas, café, mesas plegables, el tipo de reunión que a mi padre le habría gustado. Simple, práctico. Fue entonces cuando Evan tocó mi codo. ¿Podemos hablar un minuto?, dijo. Un hombre se puso a su lado. A mediados de los 40, postura confiada, carpeta de cuero bajo el brazo. Este es mi abogado, dijo Evan con calma. Derek Lawson. Sentí que se me cayó el estómago. Me guió a una pequeña sala al final del pasillo principal. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de niños, crayones pegados al papel de construcción, colores brillantes que no pertenecían a un momento como ese. Derek cerró la puerta. Señora Holloway, empezó. Represento a su esposo en un asunto legal personal. Dadas las circunstancias y los problemas pendientes de la herencia, creímos que era apropiado manejar esto hoy. Colocó los papeles sobre una mesa del tamaño de un niño. ¿Documentos de divorcio? Lo miré, incapaz de hablar. ¿Me está entregando papeles de divorcio en el funeral de mi padre? Finalmente, dije. Evan se acercó más, bajando la voz. Rachel, sé que esto es difícil, pero tu papá querría que hicieras lo correcto. Era práctico. No querría una pelea prolongada. A través de la pequeña ventana en la puerta, podía ver a personas reuniéndose. Mi tía, una de las colegas de mi padre, gente que notaba que algo andaba mal. Si firmas hoy, continuó Evan, mantenemos esto simple, sin controversias, limpio, sin dramas. Repartimos todo de manera justa y seguimos adelante. Y si no, no lo hago. Derek respondió esa. Entonces se vuelve complicado. Costoso. Los activos se congelan. Se involucran abogados. La herencia de tu padre queda atrapada por años. Estaban usando mi dolor como palanca. Contaban con mi agotamiento, mi shock, mi necesidad de desaparecer en lugar de pelear en público. Pensé en la oficina de abogados esa mañana, en la voz de mi padre,
en los papeles ya firmados. Mis manos temblaban cuando tomé el bolígrafo. Está bien, dije en voz baja. ¿Dónde firmo? La expresión de alivio cruzó la cara de Evan antes de poder esconderla. Firmé en todas las páginas y la trampa se cerró sin un sonido. Evan salió de la sala más liviano de lo que entró. Pude verlo en sus hombros, en la forma en que ajustó su corbata, en el pequeño suspiro satisfecho que dio mientras caminábamos de regreso al salón de recepción. Para él, esto había terminado. Un inconveniente necesario manejado eficientemente. Apretó mi mano una vez, como un gerente felicitando a un empleado por cooperar. «Hiciste lo correcto», dijo. «Esto será mejor para ambos». Luego soltó mi mano y fue directo a sus amigos. Observé desde el otro lado de la habitación cómo se reía en silencio. Revisaba su teléfono, asentía a mensajes que no podía ver. Parecía calmado, confiado, libre. Se quedó menos de una hora. Suficiente para ser visto, suficiente para fingir duelo, suficiente para asegurarse de que los papeles estuvieran firmados. Antes de irse, se inclinó y me besó en la frente. «Te llamaré más tarde», dijo. «Deberíamos hablar de los próximos pasos. La herencia, los activos, necesitaremos organizarnos». Activos. Esa palabra me acompañó el resto de la tarde. Me quedé hasta que se fue el último invitado. Ayudé a apilar sillas, limpié mesas, acepté abrazos de personas que amaban a mi padre y tenían buenas intenciones. Nadie preguntó dónde estaba Evan. Nadie preguntó por qué mis ojos parecían vacíos. Esa noche no regresé a casa. Me alojé en un pequeño hotel cerca de la autopista bajo mi apellido de soltera, pagué en efectivo, puse mi teléfono boca abajo en la mesita de noche. Cuando finalmente lo miré, había 7 llamadas perdidas de Evan, 2 mensajes de voz. El primero era tranquilo. «Llámame cuando estés lista. Necesitamos hablar de la logística». El segundo era más directo. «Rachel, esto no tiene que volverse un problema. Llámame de vuelta». Miré al techo y no sentí nada. Evan creía que la parte más difícil había terminado. Creía que me había rendido. Creía que había ganado. Para la tarde siguiente, aprendería lo equivocado que estaba. La llamada llegó a la mañana siguiente mientras yo estaba sentada en el borde de la cama del hotel, mirando a la nada. Era Margaret Collins. Contesté sin decir hola. «Han presentado», dijo. «Exactamente como esperábamos». Mi pecho se apretó de todos modos. «¿Presentaron qué?» «El abogado de tu esposo presentó la petición de divorcio a primera hora esta mañana, sin controversia. Está solicitando la divulgación inmediata de los activos matrimoniales, incluyendo cualquier cosa relacionada con la herencia de tu padre». Ahí estaba, el movimiento que Evan pensaba que aseguraría su futuro. La voz de Margaret permaneció tranquila. Su abogado llamó a mi oficina hace unos 20 minutos. Estaba muy confiado. ¿Qué dijo? Le pidió toda la documentación sobre todas las propiedades previamente poseídas por Thomas Reed. Dijo, y cito, que las herencias recibidas durante el matrimonio están sujetas a división. Cerré los ojos. ¿Y qué le respondí? Le dije la verdad. Ella se detuvo lo justo para que lo sintiera. Le dije que esas propiedades no son activos matrimoniales, están en un fideicomiso irrevocable establecido antes de la muerte de tu padre. Tu esposo no tiene ningún reclamo legal sobre los ingresos, las propiedades o la plusvalía. Ninguno. Hubo silencio en la línea. Luego Margaret añadió casi suavemente. Pude oírlo respirar. No dijo nada durante varios segundos. Luego me pidió que repitiera lo que había dicho. ¿Discutió? Sí. Me acusó de falsificar documentos, de manipular a tu padre, de cometer fraude, y le dije que el fideicomiso estaba notarizado, testificado, registrado y archivado antes de que tu padre falleciera. También le informé que cualquier acusación adicional debía dirigirse a través de los canales legales adecuados. Mis manos temblaban, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Qué pasó después? Terminó la llamada abruptamente. Margaret exhaló.
Rachel, este es el momento en que las cosas cambian. Ahora él entiende que no tiene nada que aprovechar, ni dinero, ni control, ni acceso. Miré el simple tapiz del hotel debajo de mis pies. ¿Y Evan? Margaret no dudó. Evan está en pánico. Cuando personas como él pierden la ilusión de control, no se van calladamente. Ella tenía razón. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Evan, no respondí. Por primera vez en años, su urgencia ya no era mi problema. El poder había cambiado y él podía sentir que se escapaba de sus dedos. Evan llamó 12 veces ese día. No respondí ninguna de ellas. Los mensajes cambiaron rápidamente. La confusión se convirtió en ira. La ira en negociaciones. Esto no tiene sentido. Tu abogado te está mintiendo. Podemos arreglar esto si simplemente hablas conmigo. Para la tarde, el tono volvió a cambiar. Rachel, por favor, no necesitamos hacer esto a la mala. Escuché el último mensaje de voz una vez y luego lo borré. Margaret tenía razón. Cuando desaparece el control, el pánico llena el espacio que deja. Esa noche me encontré con Margaret en su oficina. Ella ya había preparado todo: cronogramas, documentación, copias de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que había descubierto, registros que mostraban cuentas abiertas en mi nombre sin mi consentimiento. No estamos haciendo nada agresivo, dijo ella. Simplemente estamos respondiendo a hechos que me importaban. No intentaba castigar a Evan, no intentaba humillarlo, no buscaba venganza, solo decía la verdad. Margaret explicó claramente los siguientes pasos. Se reportarían las cuentas fraudulentas. El divorcio continuaría sin división de bienes. Cualquier intento de Evan de interferir con el fideicomiso sería bloqueado de inmediato. Él creó esta situación él mismo. Dijo ella, «Ya no estás protegiéndolo de ello». Esa frase se quedó conmigo. Durante años había suavizado las consecuencias, cubierto huecos, puesto excusas, absorbido el estrés, para que Evan no tuviera que hacerlo. Pensaba que eso era amor. Ahora entendía lo que realmente era. La protección sin responsabilidad no es amor, es egoísmo. Evan envió un último mensaje esa noche. ¿De verdad vas a hacer esto? No respondí. ¿No respondí? No porque fuera fría. No porque intentara herirlo, sino porque por primera vez elegí no desaparecer para que alguien más pudiera sentirse poderoso. Lo que siguió no fue venganza, fue consecuencia. Y hay una diferencia. En el silencio que siguió, la presencia de mi padre se volvió más fuerte que nunca. Pasé los días siguientes revisando sus cosas lentamente, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería entender al hombre que acababa de perder, al hombre que se movió con tanta cautela, con tanta deliberación en sus últimos días. Mi padre no me dejó instrucciones sobre el dinero, me dejó ejemplos. Cada carpeta en su escritorio estaba etiquetada, cada recibo archivado, cada decisión documentada. No confiaba en la esperanza, confiaba en la preparación. Margaret me lo explicó una tarde de una manera que finalmente tuvo sentido. Tu padre no trató de enfrentarse a tu esposo, no discutió. No le advirtió, lo planificó mejor que él. Eso era quien era mi padre. Él creía que la seguridad se construye en silencio con el tiempo, que el amor significa protección, no control, que la mejor defensa no es la confrontación, sino la estructura. Encontré una nota que él había escrito meses antes, escondida dentro de una carpeta de registros de propiedad. Hazlo simple, hazlo limpio. No lo dejes expuesto. Nunca levantó la voz sobre Evan. Nunca me exigió que me fuera. Nunca me dijo qué hacer con mi matrimonio. Solo se aseguró de que cuando la verdad saliera a la luz, no me destruyera. Esa era la herencia, no las propiedades, ni los ingresos, ni los números en papel. Era la libertad de elegir sin miedo. Evan pensó que se aprovechaba de mi dolor. Lo que no entendía era que mi padre había pasado décadas enseñándome sin palabras cómo sobrevivir momentos exactamente como este. No me dejó enojo, no me dejó venganza, me dejó ventajas, claridad y un camino a seguir.
Y una vez que vi eso claramente, no hubo vuelta atrás. El divorcio se finalizó en silencio unas semanas después, sin dramas en la corte, sin largas discusiones, sin declaraciones públicas. Evan se fue con exactamente lo que había ganado. Nada. Me quedé en el hotel un tiempo después de que todo terminó. No porque me estuviera escondiendo, sino porque necesitaba espacio para entender quién era sin estar constantemente manejando el caos de otra persona. El duelo no desaparece cuando llega la justicia, solo se vuelve más claro. Extrañaba a mi padre todos los días. Extrañaba su voz firme, sus consejos prácticos, su capacidad de detectar el peligro antes de que llegara, pero también sentía algo nuevo creciendo debajo de la tristeza. Fortaleza, no la del ruido, no la dramática, sino la tranquila que viene de saber que puedes sostenerte por ti misma sin disculpas. Esto es lo que aprendí. El amor nunca debería requerirte que estés ciega. El matrimonio nunca debería requerirte que seas impotente. Y el duelo nunca debería usarse como ventaja. Si alguien te presiona para que firmes algo cuando estás vulnerable, detente. Si alguien controla el dinero pero evita la responsabilidad, presta atención. Si algo se siente mal, generalmente lo está. Mi padre no me enseñó cómo pelear. Me enseñó cómo prepararme, y eso hizo toda la diferencia. Si esta historia resonó contigo, tómate un momento para dar like a este video. Compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Suscríbete a La Arte de la Venganza para más historias sobre claridad, límites y justicia silenciosa. Algunos finales no se tratan de destrucción, se tratan de liberarse.